El día de hoy hablaremos sobre el trabajo de investigación el área de instalaciones de tercer semestre de la Universidad CESMAC, presentada al docente Iván Castillo, sobre el tema del biogás. Mi grupo está conformado por Wilson Sebastián Arcos, Santiago Muñoz y quien habla, Omar López. Empezaremos hablando sobre qué es el biogás. Es un gas que se genera de manera orgánica con medios naturales por el proceso de biodegradación de materia orgánica. Mediante la acción de microorganismos y la falta de oxígeno se puede utilizar para generar energía y otras fuentes de combustión. En resumen, se utilizan los elementos orgánicos degradados para producir combustión y generar energías, ya sea en forma de calor o electricidad. Hablaremos sobre cómo funciona una planta de biogás. Primero, las sustancias orgánicas de entrada, como por ejemplo los restos de comida, grasas, lodos residuales, pueden alimentarse en las plantas de biogás. Segundo, los recursos renovables como el maíz, las zanahorias o la hierba sirven tanto de alimento para los animales y para otros microorganismos en plantas de biogás. Tercero, los abonos semilíquidos y el estercol también se alimentan en la planta de biogás. Cuarto, en el fermentador caliente de aproximadamente unos 38 o 40 grados, los microorganismos degradan los sustratos con la exclusión de luz y oxígeno. El producto final de este proceso de fermentación es el biogás, con el metano como componente principal, pero el biogás también contiene sulfuro de hidrógeno agresivo. Quinto, después de la fermentación del sustrato, este se transporta al almacén final de residuos de fermentación, donde puede retirarse para su uso. Sexto, los residuos pueden utilizarse como abonos de alto valor. La ventaja: el estiércol de biogás tiene una menor viscosidad y por consiguiente entra más rápidamente en el suelo. Los residuos de fermentación poseen una mayor cantidad de fertilizante y tienen un olor menos intenso, lo que se resume que es como un abono para poder sembrar los resultados del proceso del biogás. 7. Pero también son posibles el secado y el uso posterior como abono. Este abono sirve puede ser alimentar a ciertos tipos de animales que también se ha producido por el biogás. Octavo, el biogás generado se almacena en el techo del contenedor y desde allí se transforma y se quema en la planta de cogeneración para la generación de corriente eléctrica y calor. La corriente eléctrica se alimenta directamente a la red eléctrica y el calor se puede utilizar para calentar edificios o secar madera o otros productos de cosecha. ¿Qué se puede utilizar para la producción de biogás o qué sustrato puede utilizarse? Pueden utilizarse un gran número de sustratos orgánicos. Para decidir a favor o en contra de ciertos sustratos deben tenerse en cuenta las condiciones individuales, pero también debe tenerse en cuenta el rendimiento de biogás de las diferentes sustancias, lo cual es muy importante para la eficiencia de la planta. Aquí encontramos algunos sustratos utilizados. Los encontramos en la agricultura, como lo son los abonos agrícolas, como por ejemplo abonos semilíquidos de ganado, estiércol, igualmente de ganado o de cerdos, puede ser de caballos, las heces de las aves. También encontramos los recursos renovables como el maíz, el ensilaje, la hierba, granos, zanahorias, mandarinas, todos productos orgánicos. También encontramos los productos agrícolas secundarios, como las hojas de zanahorias, residuos de la cosecha, entre otros. También encontramos sustratos utilizados en la industria,
como lo son los residuos de origen vegetal. Estos están en unos contenedores biológicos, restos de comida, grasas para freír, vinaza, orujos, pulpa de remolacha, cáscaras de patata, césped cortado. Como también encontramos residuos de origen animal, como lo son las grasas, la sangre, contenidos del estómago, el intestino y pues residuos de la matanza también. Y en el siguiente pues otros sustratos como lo son los lodos residuales. ¿Cómo se puede utilizar el biogás o para qué se utiliza? Este tiene un sinfín de usos y se puede decir que es la única fuente de energía renovable y que puede utilizarse de forma flexible. La podemos utilizar para la producción de calor, como por ejemplo durante la generación de electricidad en la planta de cogeneración se genera calor. Este calor generado puede utilizarse para calentar edificios, piscinas o secar madera, o también productos de cosecha. Con un concepto inteligente de aprovechamiento de calor se aumenta la eficiencia de la planta de biogás. De una forma similar, es utilizado para la producción de electricidad. Esta se genera a través de la combustión del biogás en la planta. A través de la red de gas natural, el biometano está disponible en cualquier lugar. En esta imagen podemos ver una aproximación o un ejemplo de cómo o en qué se puede utilizar el biogás. En este caso, cómo llega hasta la electricidad, hasta nuestros hogares o nuestras casas, y de igual forma cómo se conduce el calor. Bueno, en consiguiente voy a dar unos buenos motivos para utilizar el biogás. Bueno, la energía del biogás dispone de un sinfín de posibilidades de uso y además puede almacenarse. De esta u otra forma, el biogás claramente es superior a otras energías renovables y además estas plantas de biogás pueden generar energías de forma independiente como el del sol, el del viento y del agua. El estiércol del biogás puede sustituir los abonos minerales. Las plantas del biogás pueden ser explotadas por la industria y la agricultura. El biogás beneficia a las regiones rurales y crea empleo. El biogás no solamente produce electricidad, sino también calor. Y por último, el biogás hace más segura nuestra producción de energía. Bueno, aquí explicaré algunas etapas de producción del biogás. Tenemos en la etapa 1 la hidrólisis, que para iniciar este proceso de descomposición anaeróbica es necesario que los compuestos orgánicos puedan atravesar la pared celular, así aprovechar la materia orgánica. Los microorganismos hidrolíticos producen enzimas extracelulares capaces de convertir la materia orgánica polimérica en compuestos orgánicos saludables. Esta etapa es una determinante en la velocidad global del proceso de producción de biogás y puede verse afectada por factores como la temperatura, el pH, el tamaño de las partículas, la composición bioquímica y entre otros. En cuanto a la etapa 2, tenemos a la acidogénesis. Se produce con la transformación de moléculas orgánicas saludables en compuestos que pueden ser aprovechados por las bacterias metanogénicas como el fórmico e hidrógeno. Otros más reducidos como el valérico, propino, láctico y entre otros. También eliminan cualquier traza de oxígeno presente en el biodigestor. Bueno, en la etapa 3 tenemos al acetogénesis. Este compuesto es aprovechado ya que no pueden ser metabolizados por bacterias metalogénicas como el etanol, ácidos grasos y compuestos aromáticos. Y estos los transforman en compuestos más simples como el acetato de hidrógeno. Unos microorganismos acetilínicos muy especiales denominados homocetogénicos son capaces de solo producir acetato y pueden ser empleados para mantener bajas presiones parciales de gas hidrógeno ya que no lo producen. Bueno, por último tenemos la etapa 4
tenemos a la metanogénesis. Las bacterias metanogénicas actúan sobre los productos de las etapas anteriores y completan el proceso de descomposición anaeróbica mediante la producción de metano. Se ha demostrado que el 70% de metano producido en el biodigestor es resultado de la descarboxilación del ácido acético, debido a que solo 2 géneros de bacterias metanogénicas pueden usar el acetato. Muchas gracias.